Bendiciones en este día. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más despertar. El Señor es tan bueno que nos da una vez más, un día más, el aliento de vida. Y damos gracias al Señor. Vamos a comenzar este devocional que es el día número 5 del devocional Restauradas, devocional para mujeres, con el tema la distracción y el enfriamiento espiritual, pero vamos a estar hablando acerca de restauración del primer amor. Entonces vamos a comenzar con una oración, dando gracias al Señor y poniendo en sus manos este tiempo que hemos apartado para Él. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Señor, Padre, venimos delante de tu presencia poniéndote en tus manos este tiempo de devocional que vamos a tener contigo. Señor, te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, que no solamente seamos oidoras, sino que seamos hacedores de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a llegar a estar en la estatura perfecta que es Cristo Jesús, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. La lectura del día de hoy voy a comenzar con un solo versículo. Está en Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice la palabra del Señor: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Una mujer cristiana no siempre se apaga porque dejó de creer en Dios. O sea, estoy hablando espiritualmente. Una mujer cristiana que comenzó en el Señor y luego a cierto tiempo se apagó espiritualmente, no siempre es porque dejó de creer en Dios. O sea, porque algo le pasó, o porque una oración no fue contestada, o porque no ha sido contestada, o porque no fue contestada la oración porque como ella hubiera querido. No siempre es por eso. Y luego dejó de creer en Dios. No. Sino que muchas veces se apaga una mujer cristiana porque dejó de cuidar su comunión con Dios. El enfriamiento comienza con pequeñas situaciones en la vida. Por ejemplo, cuando la oración la cambió por la preocupación. O sea, de tantos afanes, tantas preocupaciones, en vez de ir al Señor, se enfocó en esas preocupaciones. También cuando la palabra de Dios la cambia por el ruido de las situaciones. También cuando la adoración la cambia por la ocupación. O cuando la dependencia de Dios, que toda cristiana y cristiano debemos de depender de Dios siempre, esa es la clave, la cambian por la autosuficiencia y comienzan a caminar en la vida con sus propias fuerzas, con su propio entendimiento, con su propio razonamiento. Y sin darse cuenta, la mujer sigue funcionando, ¿verdad? Sigue haciendo las cosas por fuera, pero por dentro su alma se va secando. ¿Qué es el enfriamiento espiritual? Hoy vamos a hablar de dos cosas: enfriamiento espiritual y distracción. Porque las dos cosas nos llevan a perder nuestro primer amor.
El enfriamiento espiritual es cuando el corazón todavía, ¿verdad? Sabe la verdad, o sea, nuestro corazón sabe la palabra, conozco la palabra, ¿verdad? Pero ya no arde la palabra en mí. O sea, la conozco, pero ya no me provoca algo, ya no me provoca redarguir, ya no me quebranta, simplemente es conocimiento. Y eso muchas personas lo tienen, ¿ok? Tienen conocimiento, saben mucho de la palabra, pero ¿por qué no la practican? Bueno, porque ya no provoca nada en ellos. Ya no, lo que hablas o lo que predicas o lo que lees o lo que escuchas de la palabra de Dios, ya no te arde aquí, ya no transforma el corazón. Simplemente es rutina, simplemente es conocimiento. Es como leer la Biblia, ¿verdad? Sin hambre. O sea, la leo, la lees, porque pues eres cristiana, tienes que leerla. Y sabes leerla, sabes manejarla, sabes buscar los versículos, sabes todo, pero ya no hay hambre. O sea, quiero más, quiero conocer a Dios. Ya no hay eso. También el enfriamiento espiritual es cuando oras sin deseo. Orar sin deseo es como la religión, es como rezar, es como si volviéramos a Padre nuestro, y ya. También el enfriamiento espiritual es cuando sirves sin gozo, porque porque ya sabes lo que vas a hacer, cómo hacerlo, y vas y lo haces, cumples, porque es un compromiso que tienes que cumplir, pero vas y lo haces sin gozo. Y fíjate que cuando uno sirve a Dios, lo primero que se identifica uno, un cristiano, ¿verdad? Cerca de Dios es el gozo. Te da gozo lo que haces, porque el servir a Dios lo hacemos por agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, provoca un gozo cuando lo haces y cuando terminas la tarea que tenías que hacer, hay un gozo dentro de ti que no te explicas. Mira, a mí una vez me pasó que una vez el Señor me dijo, el Espíritu Santo, ve y visita, me puso que fuera y visitara a una hermana, pero me dio indicaciones bien exactas. Solo ve y ora. Y ora en toda su casa. Y yo decía, ay, ¿será, Señor, de veras? ¿Eres tú? Confírmame. Y yo decía, bueno, ¿y qué le digo a la hermana? Toco la puerta y le digo, hermana, vengo a orar por usted y por toda su casa. Déjenme entrar. O sea, trataba yo de razonar. Y yo ahí fue donde dije, no, si es Dios. Porque, mira, cuando es Dios, Él no se mueve por la lógica ni por el razonamiento humano. O sea, Él hace cosas ilógicas, o sea, que no comprendes. Y yo dije, no, pues si eres tú. Entonces dije, ok, está bien. Pues yo no sabía nada de lo que estaba pasando, cuál era la situación, nada, 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 nada. Para mí estaba todo bien. Y cuando voy, bueno, primero le mando un mensaje a la hermana y le digo
que Dios me ha mandado a orar por su casa y por ella y por su familia, qué día podía ir. Ya me dice que sí, que claro que sí, tal día, tal hora. Pero era todo lo que yo iba a hacer. Cuando yo llego, yo le doy a la hermana un salmo y luego oro por ella y le digo, ponga alabanzas, y oro por ella y comienzo a orar por toda su casa y a ungirla y todo. La presencia de Dios se manifestó en esa casa. Y cuando ya terminé, me dijo, hermana, dijo, el salmo que usted me dio cuando llegó, dijo, es un salmo que Dios a mí me ha estado ministrando. Dijo, por días. Fíjate, yo sin saberlo. Y me dijo, gracias. Y le dije, gloria a Dios, porque yo solo vengo a hacer lo que Dios me manda a hacer. Yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé la situación, yo no sé, pero vengo a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y cuando salgo de ahí de su casa, yo sentí un gozo. O sea, yo me sentía tan contenta, un gozo tan que no lo podía explicar, una alegría, ahora sí que podía decir, hasta canté un canto de victoria, porque sabía que la victoria ya estaba ganada para esa hermana, sin yo saber qué situación era de ella y de su familia. Y fue algo que el Señor me mandó a hacer. Cuando tú sirves a Dios y cuando tú haces lo que Dios te manda a hacer, ¿okay? Que es cumples con tu llamado, haces lo que Dios te manda a hacer, hay un gozo. Pero si tú lo haces porque tienes que, porque no va a pasar nada. Mira, no va a pasar nada, no va a haber ese gozo. Y allí te puedes dar cuenta cuando hay un enfriamiento espiritual. También cuando te congregas sin expectativa. Nunca hay que perder eso. Nunca. Y si lo has perdido, esto es para ti. Nunca hay que perder eso. Siempre cada servicio que tú te congregues, tú tienes que ir con esa expectativa. Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué vas a hacer el día de hoy en mí, en mi familia? Entonces siempre tienes que ir con la expectativa, porque si tú pierdes la expectativa de lo que Dios va a hacer, entonces Dios no va a hacer nada, porque el Señor se mueve por la fe, por la expectativa. Y si no, entonces estás yendo como rutina, por religión, porque porque tengo que ir, porque soy cristiana y pues tengo que ir. Si tú te preguntas, ¿por qué el Señor ha dejado de obrar en mí, en mi familia? Tal vez sea esa la respuesta, porque perdiste la expectativa y hay un enfriamiento ahí espiritual. También el enfriamiento espiritual es cuando hablas con Dios sin sentir su presencia. O sea, cuando según tú oras, pero la presencia de Dios no desciende.
no la percibes. Muchas veces no vamos a sentir la presencia de Dios fuerte como todo el tiempo, pero sí hay claves que a nosotros nos dan que el Señor está ahí. ¿Cuándo? ¿Cuáles? Cuando tú sientes paz, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Cuando tú oras y sientes que esa carga, que ese peso se quitó, ahí quiere decir que Dios escuchó tu clamor, que Dios estaba ahí contigo. Pero si no pasa nada de eso, entonces quiere decir que simplemente estás orando 3 minutos. Gracias, Señor, por todo ese... Y ya. Por cumplir. Porque es una rutina que haces. No siempre el enfriamiento espiritual se ve como una rebeldía. A veces se ve como cansancio, como rutina, como exceso de ocupaciones y falta de sensibilidad espiritual. Ahora, voy a hablar de la distracción, porque la distracción es un peligro. La distracción no siempre parece pecado, a veces parece responsabilidad. Voy a hablarte hoy, el ejemplo bíblico es Marta. Vamos a ver en Lucas 10:40 que Marta no estaba haciendo algo malo. ¿Tú te acuerdas de esas hermanas? Marta, María y Marta. Ok, pero me voy a enfocar en Marta. Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba sirviendo al Señor. En Lucas 10:40 dice, pero Marta estaba, fíjate, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Lucas 10:40. Pero Marta estaba distraída, dice la palabra, distraída, con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El problema, no es que no sirviera. Marta servía al Señor. El problema era que el servicio la estaba alejando de la comunión con el Señor. O sea, para Marta ya era más importante su servicio, el cargo que ella tenía de tener todo listo, todo preparado para la gran cena que iba a tener el Señor con sus invitados y ellos, el invitado sirviendo al Señor, ¿verdad? Para ella era más importante que tener comunión con el Señor, que sentarse a hablar con el Señor, a escuchar al Señor. Entonces Jesús vemos que no le dijo, Marta, eres mala. Le dijo que estaba afanada y turbada. Dice el 41. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles.
le dijo, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Eso nos enseña algo muy profundo, ¿ok? Una mujer puede estar haciendo cosas para Dios, puede estar sirviendo a Dios, pero aún así estar descuidando estar con Dios. Y así hay muchas personas, tanto hombres como mujeres cristianos, que se enfocan en servir a Dios, en los cargos, en las actividades, en las responsabilidades que tienen dentro de una congregación, pero han descuidado el estar con Dios. Sirven a Dios, pero no están con Dios, porque ya no oran, porque ya no tienen ese tiempo con Dios en su palabra. El enemigo quiere actividad sin intimidad. Satanás no siempre intentará sacarte de la iglesia, ¿ok? O sea, que tú te salgas de los caminos del Señor y que te regreses al mundo. No siempre va a intentar eso. A veces solo va a intentar mantenerte tan ocupada que ya no tengas vida secreta con Dios. Una mujer sin comunión con Dios pierde discernimiento, se vuelve vulnerable al engaño, se cansa más rápido, reacciona desde la carne. Cuando pasa una situación, ya no reacciona conforme al espíritu. Lo que va a salir va a ser más la carne. Acuérdate que mientras más alimentemos la carne, más la carne va a salir. Pero si alimentamos el espíritu, como alimentamos el espíritu con la palabra, con la oración, con la comunión con el Señor, entonces la carne se va a sujetar, ¿verdad? Y el espíritu es el que va a gobernar. ¿Okay? Pero una mujer sin comunión va a reaccionar desde la carne, va a servir sin gozo. Aquí vemos a Marta. Marta estaba estresada, estaba enojada, estaba haciendo las cosas enojada, estresada, porque le dice al Señor, dile a María que se pare, que venga a ayudarme. Así. Estaba turbada, estaba hasta cansada acabó Marta. Y también una mujer sin comunión empieza a vivir espiritualmente apagada. Apagada. Como los primeros puntos que vimos al comienzo. El enemigo sabe que no necesita destruirte de golpe, si solamente te mantiene distraída todos los días, preocupada y distraída en todas las cosas que tienes que hacer, y se terminó el día y no oraste, no leíste la Biblia, no tuviste comunión con el Señor, no meditaste en la palabra, porque una cosa es leer y otra cosa es meditar. La raíz del enfriamiento, ¿cuál es? Bueno, que el enfriamiento espiritual muchas veces revela algo que ocupó el lugar del Señor. Cuando la persona se enfría espiritualmente es porque algo vino y quitó al Señor y ocupó ese lugar.
Por ejemplo, la ansiedad, el teléfono, el trabajo, el ministerio mismo, problemas familiares, el dolor, la búsqueda de aprobación de los demás, las comparaciones, el entretenimiento y la autosuficiencia. Ninguna de estas cosas debe de gobernar el corazón de una hija de Dios. Cuando algo toma el primer lugar de Cristo, sigue siendo, ¿verdad?, nombrado, pero ya no buscado como principal. Jesús hoy, a través de este devocional, nos llama a volver a Él, a volver a buscarlo, a volver a ese principio, a volver. Jesús llama a la iglesia a recordar, al arrepentirse y al volver. Te quiero leer en Apocalipsis 2. Fíjate, usan mucho estos versículos de Apocalipsis para hablar al inconverso. Pero si ustedes saben, Apocalipsis no fue escrito para los inconversos. Apocalipsis fue escrito para la iglesia del Señor, para los cristianos. En Apocalipsis 2, del 4 al 5, dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Ahí lo dice. No está hablando al inconverso, está hablando al cristiano. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. O sea, está hablando que al principio todo comienza muy bien. Amas a Dios, amas a tu hermano. Ay, qué bonito la vida en Cristo, puro amor, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, si nos descuidamos, llegamos aquí. Ahora nos dice cómo volver. Dice: mira hasta dónde has caído. Dice: vuélvete a mí, o sea, vuelve a la intimidad con el Señor. Vuelve a apartar tiempo con Él. Dice: y haz las obras que hacías al principio. ¿Qué hacías al principio? Visitabas enfermos, evangelizabas, visitabas a los hermanos. ¿Qué hacías al principio que te provocaba gozo? Dice: y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, o sea, nos está llamando a un arrepentimiento. Vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Regresar al primer amor significa volver a darle a Cristo el lugar
que le pertenecía. ¿Cómo volvemos al primer amor? Vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve a obedecer, vuelve a depender de Él, vuelve a sentarte a sus pies, como María. María escogió la mejor parte porque se sentó a los pies del Señor. Ella dijo, no me importa ahorita los preparativos, a mí me importa el Señor. ¿Qué es lo más importante para ti? Y ahí te vas a dar cuenta. La presencia de Dios, cuando la presencia de Dios tú la buscas, la misma presencia de Dios vuelve a ordenar todo. Vuelve a ordenar lo que la distracción desordenó. Allí el alma vuelve a respirar, la mente se vuelve a enfocar. Es que la iglesia del Señor en general, muchas congregaciones, muchos hermanos, muchos pastores, muchos líderes están desenfocados. Y si tú pierdes tu enfoque, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Tú pierdes de vista eso, se perdió todo. Vienen las distracciones y se pierde el propósito de Dios. Pero la misma presencia, el corazón vuelve a arder. Vuelve a arder. Arder por su palabra, arder por su presencia, arder por servirle. La mujer vuelve a recordar quién es, quién eres y para quién vives. Hoy necesitas examinarte con honestidad. Examinémonos con honestidad y hazte estas preguntas. ¿Qué me está robando hambre por Dios? ¿Qué es lo que está quitándome el tiempo? ¿Qué ocupa mi mente más que su palabra? ¿En qué estoy pensando todo el tiempo en vez de la palabra de Dios? ¿Qué me distrae de orar? ¿Qué estoy haciendo para Dios sin estar con Dios? ¿Qué debo soltar para volver a sus pies? No se trata de hacer más. Se trata de volver al lugar correcto. No se trata de hacer más. ¿Quién hace más para Dios? Yo hago más para Dios. No, sino de estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la presencia de Dios. Vamos a orar
y vamos a pedirle primeramente perdón a Dios, porque yo sé que con estas últimas preguntas tú ya identificaste qué es lo que está ocupando el lugar que le pertenece al Señor. Y pídele perdón al Señor y vamos a pedirle que nos vuelva a dar hambre de su palabra, que nos vuelva a dar sed de su presencia, que nos vuelva a reenfocar en nuestro llamado, en nuestro propósito, en la visión, en lo que Él nos dio, nos designó, en lo que Él nos llamó a hacer. Pero lamentablemente las distracciones llevan al enfriamiento espiritual y dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca llega tarde, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque tal vez te hemos fallado. Te hemos fallado en haberte quitado de tu lugar, de que tú seas el primero en mi vida. Señor, ayúdanos, danos hambre de tu palabra, danos sed de tu presencia, que tu palabra arda dentro de nosotros, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, tu presencia, venga y traiga orden a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestra vida, Padre. Que lo que el enemigo quiso hacer, Padre, tú intervengas en esta mañana y nos traigas el arrepentimiento a nuestros corazones, un arrepentimiento verdadero. Y así un reconocimiento de lo que hemos puesto en tu lugar. Dice tu palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque tú eres, Señor, debes de ser el principal en nuestros corazones, en nuestra vida, en todo. Y tú te encargas de lo demás. A ti la gloria. A ti la honra por siempre y para siempre. Ten misericordia de todo aquel hermano cristiano que se ha desenfocado. Y te pedimos que tú lo vuelvas a traer a ti, a tus pies con lazos de amor. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra por siempre y para siempre. Amén. Mira, te cuento este testimonio para terminar. Hace años, el Señor a mí me dijo, yo le voy a poner a escoger a ella, era una mujer, entre su trabajo y yo. Y le dije, Señor, ¿te va a escoger a ti? Yo sé, dije yo. Y el Señor no me contestó nada. Meses después, días después o meses, no me acuerdo, yo le dije a ella, el Señor a mí me dijo que te iba a poner a escoger entre Él y tu trabajo. Y yo creo, le dije, que tú lo vas a escoger a Él. Así quedó. Tiempo después, yo empiezo a ver que se empieza a enfocar en su trabajo mucho, a estudiar y a enfocarse y querer subir más, que no es malo. El Señor a nosotros nos llama también a progresar, a seguir también nuestro sueño, a crecer en todo, ¿verdad? Pero lo malo fue que por irse por ese lado,
empezó a desenfocar su relación con Dios. Empezó a desenfocarse de su llamado. Y lamentablemente, cuando pasa eso, siguen haciendo las cosas, ¿verdad? Las siguen haciendo en su iglesia, en su congregación, pero muy apenas. Porque tienen que hacerlo. Y cuando menos se den cuenta, ya están fríos espiritualmente, porque la distracción que el enemigo utilizó te desenfocó. No es malo trabajar, no es malo estudiar, no es malo hacer otras cosas. Lo malo es cuando ocupa el lugar de Dios en tu vida. Llámale como tú le quieras llamar. No sé a ti, Dios, que te habló esta mañana, pero el Señor nos habla, nos llama a volver a Él. Dios te bendiga y nos vemos. Bendiciones.